El precio de Bitcoin acaba de romper nuevos máximos históricos y en este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin, de la última hora del mercado de altcoins en general, tratando tanto lo que podemos esperar a corto plazo de Bitcoin como lo que podemos esperar durante este verano en el resto de criptomonedas. Bueno, aquí tenemos los nuevos máximos históricos de Bitcoin. Es cierto que el movimiento, al menos de momento, ha sido por muy poco, pero la anterior zona de máximos históricos rondaba los 109.200 y en este caso hemos llegado a tocar los 109.500, con lo cual por al menos unos minutos o unos segundos hemos estado encima de máximos históricos e independientemente de esto quiero tratar tanto el punto en el cual nos encontramos ahora como lo que podemos esperar en el corto plazo de Bitcoin y más a medio plazo en las altcoins, sobre todo en comparación con el propio Bitcoin. Entonces, como ya sabéis, recientemente hemos hecho bastante hincapié en la necesidad de que Bitcoin, dentro de toda esta estructura correctiva, doble suelo y movimiento impulsivo, no solo fuera capaz de romper la Bull Market Support Band y la zona de mínimos anteriores, una zona donde, sinceramente, había era un potencial punto de giro, del mismo modo que ocurrió en el año 2019, sino que además de romper todos esos niveles, fuera capaz de crear un nuevo máximo histórico. No un nuevo máximo histórico de minutos, de segundos o de días, incluso si es que el día de hoy, incluso el día de mañana, cierra por encima del máximo histórico anterior, sino un máximo histórico en términos semanales. Cuando hablamos de ciclo, cuando hablamos de tendencia alcista, cuando hablamos de movimientos importantes, no a corto o medio plazo, sino a largo plazo, tenemos que centrar la atención en el gráfico semanal. Ahora trataremos otras temporalidades, incluso en la temporalidad de 1 hora y de 4 horas, pero en pro de ver una gran continuación, como vimos en este punto de aquí, como vimos en este punto de aquí y como vimos en este punto de aquí, lo que tenemos que ver es una ruptura, un cierre y una confirmación por encima de los máximos históricos anteriores en gráfico semanal. Y es el punto en el cual tenemos que focalizarnos. Del mismo modo que en la misma época del año 2024, en mayo, fijaros cómo, esto ya lo comentamos hace unas semanas, en mayo del año pasado hicimos una especie de movimiento impulsivo y en junio hicimos un máximo, formando un máximo decreciente respecto al máximo anterior y a partir de aquí entramos en una estructura bajista o una estructura horizontal, correctiva, en rango, llamadla como queráis. Pues bien, necesitamos visualizar literalmente lo opuesto a lo que vimos aquí, con lo cual, independientemente del día de hoy, del día de mañana o del cierre de esta semana, es importante el hecho de ver que esta semana e incluso la semana siguiente confirma lo que ocurra en el más corto plazo. Ahora hemos visto una ruptura de máximos históricos, pues oye, ver que esta semana realmente quiere cerrar por encima del máximo histórico anterior. Pero no solo eso, sino que ver que la siguiente lo confirma. ¿Por qué? Pues porque puede tratarse de una especie de toma de liquidez, de una especie de doble techo o de una estructura similar a esta de aquí, más allá de que ya un máximo decreciente no podamos formar, porque en mayor o menor medida hemos formado un máximo creciente, pero una estructura de giro. Habiendo comentado esto, ahora mismo, independientemente de lo que estamos viendo en el día de hoy, el precio está testeando zonas de resistencia anteriores, niveles que ya sea utilizando las sombras, aquí tenemos una sombra, 2 sombras, 3 sombras, o utilizando cuerpos, si nos vamos más aquí, también estamos tratando zonas de resistencia, cuerpo, cuerpo, cuerpo. Estamos testeando esas resistencias, del mismo modo que las estamos testeando en otros activos como, por ejemplo, Ethereum. Ahí tenemos Ethereum testeando esos niveles de resistencia rotos hace unos meses y del mismo modo que las estamos testeando también en el SP500. Ahí tenemos el SP500 testeando esa zona. Entonces, el punto, la importancia, entender lo que he comentado en términos semanales, entender lo que he comentado en términos diarios de testeo y aceptar que, oye, hay buenas noticias también, como más allá de los movimientos impulsivos que estamos viendo, el intento de cruce de oro que se está formando y que probablemente terminará ocurriendo en las próximas horas. Un cruce de oro es una estructura en la cual la media móvil de 50 simple diaria cruza de abajo hacia arriba la media móvil de 200 simple también diaria, dando paso a un movimiento o un patrón estructuralmente alcista.
Sin embargo, del mismo modo que en cruces de la muerte, que es el movimiento opuesto, lo que ocurre ipso facto es un movimiento de giro en forma de pullback, en cruces de oro es literalmente lo mismo. De hecho, podemos ver cómo, pues no nos vamos a ir muy atrás tampoco para no ser muy pesados, pero aquí tenemos un cruce de oro y automáticamente dentro de ese cruce de oro un movimiento correctivo. Aquí tenemos otro cruce de oro y dentro de ese cruce de oro un movimiento correctivo. Aquí tenemos un cruce de oro y dentro de ese cruce de oro un movimiento correctivo. Sin embargo, durante los dos últimos cruces de oro, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, no hemos tenido ese movimiento tan claramente correctivo. Hemos formado una corrección que ha terminado explotando y aquí hemos formado un pequeño pullback, mucho menor que en otras ocasiones. Pero es cierto que la probabilidad dentro de esta tesitura nos indica eso. Oye, estamos formando un movimiento que potencialmente es alcista, sin embargo, lo que podemos esperar según los datos es un pequeño retroceso para luego continuar. Oye, es verdad, en este momento de aquí esperábamos lo mismo y terminó ocurriendo. El precio formó un cruce de la muerte y el precio, en vez de caer dentro del gran movimiento bajista en el cual estaba, subió. Y es verdad, se dio la vuelta y terminó deshaciendo ese cruce de la muerte. ¿Podría ocurrir lo opuesto en este punto? Sí. ¿El punto aquí cuál es? El correlacionar todo lo que he comentado. Y ahora con esto ya pasamos al tema de las altcoins. ¿Cuál es esa correlación? La correlación es entender la importancia de que en gráfico semanal formemos un máximo creciente, con la ruptura, el cierre y la confirmación. Entender que en gráfico diario estamos en zonas de resistencia importantes y que, a pesar de esto, tenemos un cruce de oro. Cruce de oro que es cierto que en el medio-largo plazo es alcista, pero en el corto plazo es bajista, porque hemos visto que en los cruces de oro se forman movimientos a la baja a corto plazo y en el cruce de la muerte movimientos al alza a corto plazo. Entonces, la correlación es ver que la probabilidad, de nuevo, dentro de la estructura que estamos viendo, puede ser de movimiento correctivo y es lo que hay, del mismo modo que lo comentábamos aquí y el precio se ha levantado, lo comentábamos aquí y el precio se ha levantado, pero es lo que marca la probabilidad en el corto plazo. Y oye, me da absolutamente igual todo porque la realidad es que la tendencia alcista se gesta en base a impulsos, pullbacks y continuaciones. Y ahora ya hemos hecho un impulso, un nuevo impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. Estamos en una fase impulsiva semanal. Bien, pero hay una cosa que se llama fractalidad. ¿Qué implica la fractalidad? Que dentro de un movimiento impulsivo en temporalidad grande hay diferentes impulsos y pullbacks en temporalidades más pequeñas. Pues esto es lo que tenemos que ver en gráfico diario. Ahora bien, ¿por qué aquí no hemos visto corrección? ¿Por qué aquí no hemos visto corrección? ¿Por qué aquí aún no hemos visto corrección? Por lo que hemos estado tratando toda esta semana atrás. ¿Qué es lo que hemos estado tratando estas semanas atrás? Este tipo de movimientos en los cuales el precio se levanta, acumula, continúa, acumula, continúa, acumula y continúa. ¿Por qué continúa en vez de girar? Si vemos desaceleraciones diarias, si vemos resistencias diarias, si vemos impulsos y después del impulso viene el pullback, si vemos un cruce de X o de Y y esto indica probabilidad de giro. ¿Por qué no se da la vuelta? No se da la vuelta porque en ningún momento hemos roto los mínimos anteriores. En ningún momento hemos roto los mínimos anteriores y en ningún momento hemos roto los mínimos anteriores. Para que el precio en gráfico diario pueda formar un movimiento correctivo, más allá del cierre semanal, da igual, tenemos que ver una ruptura de los mínimos anteriores. Algo que no hemos visto aún en ninguna de estas tres fases correctivas en gráfico de 4 horas y de 1 hora. Por eso el precio no ha continuado o no ha formado, ese movimiento correctivo antes de formar una continuación. Así que mientras en gráfico de 4 horas no rompamos los mínimos anteriores, que ahora mismo claramente es este nivel de aquí, la zona de los 102.200, el precio sigue con la misma estructura. Este no tiene que ser el último mínimo, porque el precio puede venir, formar un buen movimiento correctivo, levantarse y entonces la zona es esta de aquí. Y levantamos ese mínimo anterior, descartamos este y nos focalizamos en este. Así que este es el punto a largo, medio e incluso corto plazo en el cual tenemos que focalizarnos en Bitcoin
Y elementos que nos van a ayudar a entender todo esto son otros activos, como por ejemplo la dominancia. La dominancia de Bitcoin hasta ahora, tal y como estuvimos analizando, simplemente formó un movimiento correctivo hasta la Bull Market Support Band, su zona, entre comillas, de confianza, tal y como había hecho en tantas otras ocasiones. Impulso, bull market, impulso, bull market, impulso, bull market. Y así continúa con la misma senda, demostrando que no hay ningún cambio estructural en la misma ahora mismo, porque los cambios estructurales, como veremos ahora en altcoins, vienen precedidos de este tipo de movimientos. Movimientos en los cuales el precio forma una corrección y cuando se levanta falla en la continuación y entonces ya forma un máximo decreciente, mínimo decreciente y cambio de tendencia. De momento la fuerza es claramente alcista. De hecho, si ponemos gráfico de 1 hora, ¿qué es lo que podemos ver? Y lanzamos incluso Fibonacci desde máximos a mínimos. Fijaros, ahí lo tenemos. Voy a poner otra plantilla para que lo veáis mejor. Fijaros, ¿qué es lo que ha estado haciendo dentro de este movimiento en 1 hora? Levantarse, tocar el nivel de 1/3, pullback. Levantarse, tocar el nivel de la mitad, corregir hasta 1/3. Levantarse, tocar el de 2/3, corregir hasta la mitad. Y ahora está formando ese movimiento alcista. Es decir, tocamos un nivel, corregimos hasta el anterior. Tocamos el siguiente, corregimos hasta el primero. Tocamos el tercero, corregimos hasta el segundo. Y así. Si el precio en la dominancia es capaz de continuar con esa estructura, podemos esperar que en el corto plazo ataquemos de nuevo el nivel del 64,60% en la dominancia, previo a una corrección hasta la anterior, o como sea, ¿no? No tiene que estar moviéndose así constantemente, pero es verdad que la estructura y el patrón es este. De hecho, en mayo del año pasado, literalmente por la misma fecha, ¿qué es lo que hizo la dominancia de Bitcoin? Bueno, lo veremos mejor aquí. En mayo del año pasado, lo que hizo la dominancia de Bitcoin, lo tenemos por aquí, es levantarse con fuerza, caer... Un momento. Voy a copiar la Bull Market Support Band, porque es que lo veremos mejor así. Bien, mayo del año pasado, perfecto. El precio se levanta, hace un pullback, llegamos a principios de mayo, luego hacemos un pullback importante a mitades de mayo, frenamos en la Bull Market Support Band, nos levantamos más hasta los máximos anteriores. Pues estamos en esas. Estamos subiendo, caemos a mitades de mayo o a principios, nos levantamos a mitades, podemos ver este recorrido mayor hasta máximos anteriores y luego volver a testear la Bull Market Support Band, del mismo modo que lo hicimos aquí para continuar con la tendencia. Habrá que ver si se testea formando un cambio de estructura o si no se testea. Lo que está claro es que, del mismo modo que la dominancia intenta seguir el mismo curso que antes, las altcoins están haciendo lo mismo. E independientemente de que ahora trataremos lo que podemos esperar de las altcoins para verano, que por cierto, podemos ver, ahora vengo a esta tabla, pero podemos ver que si venimos aquí en mercados, si all markets, podemos ver que en cuanto a volumen, el precio de Bitcoin, como a principios de esta semana, supera con creces el precio de Ethereum. Aquí tenemos Bitcoin rondando los 1.000 millones y el precio de el volumen en Ethereum las últimas 24 horas es 293, con lo cual a principios de semana era un por 3 o así, ahora ya es un por 4, casi por 5, literalmente hablando. Entonces estamos en un punto donde cada vez vemos más incremento en ese sentido del volumen en Bitcoin respecto al volumen de Ethereum. Evidentemente el volumen máximo es el de Bitcoin. Fijaros que aquí ya tenemos metido a Dogecoin, sin embargo, en cuanto a meme coins, el volumen no es demasiado elevado. Tenemos Dogecoin y Pepe por motivos evidentes en cuanto a capitalización e importancia, y luego ya tenemos locuras. Es decir, no estamos viendo un incremento importante de esa parte cripto más friki, más especulativa, que se aprovecha de cualquier movimiento y cualquier estructura para apilar un montón de altcoins, ya sea meme coins o lo que sea, levantarlas, hacerlas caer, etcétera, etcétera. Pero bueno, como comentaba, igual que la dominancia está formando ese movimiento correctivo, en Ethereum Bitcoin, y ahora vamos a las altcoins, estamos viendo literalmente lo mismo. ¿Esto es una situación negativa para Ethereum Bitcoin? No, es lo que hemos explicado durante 2 semanas después del impulso, viene el pullback. Y si queremos que cambie esta estructura en Ethereum Bitcoin, el precio tiene que caer y formar un mínimo creciente. Del mismo modo que lo hizo aquí. ¿Qué es lo que hizo cuando Ethereum Bitcoin dejó de caer para empezar a subir? Formar un doble suelo y levantarse. Pues oye, el mercado no deja de caer y empieza a subir. El mercado deja de caer y forma un giro y empieza a subir. ¿Por qué?
es pura psicología. Hay gente que no se lo cree este movimiento y aprovecha las ganancias para vender. Entonces el precio empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer porque hay mucha gente vendiendo y la gente, como yo, que estamos esperando el patrón de impulso, pullback y continuación, empezamos a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. La gente que se ha perdido el principio del movimiento lo ve como un descuento respecto al movimiento anterior y esto va levantando el precio, lo levanta, lo levanta, lo levanta y entonces encontramos el cambio de estructura. Del mismo modo que, y ya con esto terminamos, para las altcoins este verano podemos esperar un movimiento bajista respecto a Bitcoin. Es cierto que lo de Ethereum te lo compro, lo acepto, creo que podemos venir al máximo, o sea, al mínimo creciente o al doble suelo, perfecto, pero en el caso de las altcoins, aquí estamos comparando las altcoins Total 3 menos USDT con Bitcoin, creo que van a seguir cayendo y van a seguir formando un movimiento bajista versus Bitcoin. No tiene que ser esto dentro de una tendencia bajista versus Bitcoin. Por varios motivos. Por el contexto, lo que ya hemos comentado. Por la situación, por los patrones que se están formando. La caída grande viene posterior al pullback del mes de abril. Aquí tenemos el pullback y estamos dentro ya de esa caída grande, dentro de esa zona de soporte que ha servido como soporte durante muchas ocasiones, pero que junta dos elementos. Primero, el patrón. Este patrón que estamos viendo es literalmente el mismo que aquí, el cual llevó el precio después de abril a esta zona de mínimos, algo que puede ocurrir ahora. Y en segundo lugar, porque en verano es cuando vienen este tipo de movimientos. Fijaros, mes de junio, julio, movimiento bajista. Seguimos viniendo por aquí. Mes de junio, julio, movimiento bajista. Seguimos viniendo por aquí. Mes de junio, julio. Podemos esperar un nuevo movimiento bajista. Oye, es que aquí ya estaba cayendo. Sí, pero la vela gorda fue en junio. Hasta que no llegó junio estábamos aquí acumulando, intentando no sé qué. Y en junio explotó. ¿Qué ocurrió aquí? Literalmente lo mismo. Fijaros, mayo, tal, aguantando un poco, junio, julio, para abajo. Y aquí lo mismo. Mayo, estamos un poquito ahí, medio caída, medio tal. Puede venir un junio, julio bajista. Esto no es casualidad, sino que creo que es algo que puede comprenderse. Si ponemos la capitalización total mes a mes, vemos que los meses de junio, julio, agosto y septiembre sobre todo, julio, agosto y septiembre sobre todo, el tercer trimestre son los peores meses para criptomonedas. En general para la mayoría de activos, pero sobre todo para criptomonedas. Esto puede provocar que de alguna forma el dinero rote más a Bitcoin que a las altcoins a modo de protección, provocando este tipo de movimientos. El punto será, ¿esto ocurrirá dentro de una estructura bajista, dentro de una estructura horizontal, dentro de una estructura alcista? Bueno, lo iremos comentando, lo iremos viendo, pero sí que es cierto que considero que a día de hoy sigue siendo mejor idea el posicionarse en Bitcoin que el posicionarse en altcoins, y así es como lo estoy haciendo. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.